Hola queridos muchachones, ¿cómo están? Yo soy Anaís y esto es Se Habla Español. Hoy estamos nuevamente en la cocina porque me ha sido solicitada una receta. Los muy famosos y deliciosos tequeños. Y al final de nuestra receta, como es nuestra costumbre, vamos a hacer una pequeña práctica de pronunciación. Así que lo primero que vamos a hacer es darle los ingredientes. Y para hacer nuestros deliciosos tequeños tenemos 250 gramos de harina todo uso, 125 mililitros de leche, 50 gramos de mantequilla o margarina, una cucharadita de polvo de hornear, media cucharadita de azúcar, media cucharadita de sal, un huevo, aceite para freír y unos 300 gramos de queso blanco picado en palitos. Yo lo he cortado más o menos del tamaño y grosor de un dedo. ¿Qué tipo de queso debe ser? Un queso que pueda manipularse, que no vaya a romperse, como el queso llanero venezolano, el queso duro, queso semiduro, también puede ser queso mozzarella. Entonces, estos son los ingredientes y ahora vamos manos a la masa. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es colocar la harina en un tazón y vamos a incorporar los ingredientes secos, es decir, el azúcar, la sal, el polvo de hornear y vamos a mezclar muy bien todo esto. Así. Ok, ya que lo hemos mezclado, vamos ahora a incorporar la mantequilla o margarina. Se quedó pegada. Entonces vamos a mezclar con nuestras manos de manera que tenga una consistencia como arenosa, como tierra. Entonces vamos a mezclar de esta manera. Bien, una vez que ya hemos hecho esto, entonces vamos a abrir un huequito aquí en la harina y vamos a incorporar el huevo y un poquito de leche, solo un poquito. Y vamos a empezar a mezclar con las manos. Y una vez que llegamos a este punto, entonces debemos pasar a la mesa. Vamos a polvorear un poquito de harina para empezar a amasar. Vamos a amasar unos 5 o 6 minutos hasta que la masa esté bastante suave y no se pegue de las manos ni de la mesa. Entonces, después de amasar, lo que hice fue poner a reposar la masa 20 minutos. Ya pasaron los 20 minutos. Aquí tenemos nuestra masa. Y ahora lo que voy a hacer es estirarla con un rodillo. Voy a estirarla unas 2 o 3 veces. A esto en Venezuela le llamamos sobar la masa. Y lo vamos a hacer. Tú si quieres puedes obviar este paso, pero yo te recomiendo que lo hagas porque esto le da una suavidad a la masa increíble. Así que vamos a estirar y a doblar sobre sí mismo.
Bueno, muchachones, y ya yo estiré mi masa en forma de rectángulo. Ahora lo que voy a hacer es, con un cortapizza, voy a hacer unas tiras un poquito más anchas que el palito de queso. Entonces, vamos a cortar las tiras. Les advierto que yo no tengo muy buen pulso. Entonces, aquí vamos. Ahora lo que vamos a hacer es, tomamos un palito de queso, podemos, si queremos podemos poner un poquito de agua aquí para que pegue. Aquí ponemos y vamos a enrollar el palito de queso con la tira de masa, ¿verdad? De esta manera. Enrollamos. Enrollamos. Y vamos a aquí a sellar. Damos una vueltica de esta manera y aquí está el pequeño. Vamos a hacer otro, vamos a ponerlo aquí para que se vea bien. Vamos a hacer esto otra vez. Lo ponemos aquí, sellamos la puntica y empezamos de nuevo. Enrollamos, enrollamos. Y bueno, muchachones, con estas proporciones me salieron 22 pequeños. 22 pequeños de este tamaño. Ahora los voy a freír. Tengo aquí una sartén con aceite bien caliente y voy a poner mis pequeños en el aceite. Y bueno, muchachones, ya freí todos mis pequeños, los puse en papel absorbente y ahora voy a mostrarles cómo quedan. Están un poquito calientes y vamos a partir este. Miren, miren esta maravilla y yo voy a probarlo. Manjar de dioses. Delicioso. Realmente delicioso. Muchachones, y ahora vamos a pronunciar. Y bueno, muchachones, vamos con nuestra acostumbrada práctica de pronunciación. Y por supuesto, nuestra primera palabra es pequeños. Va de nuevo. Pequeños. Polvo de hornear. Polvo de hornear. Mezclar con las manos. Mezclar con las manos. Cortador de pizza. Cortador de pizza. Tiras de masa. Tiras de masa. Palitos de queso. Palitos de queso. Bocadillo, pasapalo, merienda. Bocadillo, pasapalo, merienda. Enrollar la masa. Enrollar la masa. Sartén. Sartén. Papel absorbente. Papel absorbente. Y bueno, muchachones, hasta aquí
nos trajo el río por hoy. Espero que este video te haya gustado. Si es así, suscríbete a este canal, dame una manito, comparte con todo el mundo y por supuesto, dale a la campanita. Nosotros nos veremos la próxima semana y hasta la vista.